Los fantasmas del metro. En el año de 1967 se iniciaron oficialmente los trabajos de una de las obras viales más importantes y de mayor trascendencia de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo, mejor conocido como metro. Desde hace décadas, el metro es usado por millones de capitalinos, quienes lo consideran un medio de transporte rápido y económico. Sus distintas líneas forman una gigantesca red que prácticamente cubre toda la ciudad y permite conectar puntos muy alejados entre sí, facilitando el traslado de usuarios. Es además un espacio que favorece la divulgación científica y la difusión de la cultura a través de exposiciones, muestras y presentaciones. Como es de suponer, en un sistema tan grande y complejo, ocurren diariamente infinidad de hechos que se registran en vagones, túneles y pasillos. Algunas de estas historias aluden a sucesos extraños que no han podido ser explicados. Se puede o no dar crédito a tales hechos. Lo cierto es que en los 43 años que lleva funcionando este medio de transporte, han ocurrido cosas misteriosas dignas de ser contadas y que hoy forman parte de la ciudad. La investigación emprendida para recopilar historias sobrenaturales ocurridas en el metro nos llevó con uno de sus trabajadores, quien accedió amablemente a narrar algunas anécdotas, siempre y cuando respetáramos su anonimato. Por ello, a partir de ahora, lo llamaremos simplemente Julio. El señor Julio lleva trabajando en el sistema de transporte colectivo 23 años aproximadamente. A lo largo de este tiempo, ha escuchado en boca de sus compañeros numerosas historias relacionadas con aparecidos. Para que dichos relatos sean incluidos en el presente volumen, el señor Julio se ha esforzado porque la recreación de hechos sea lo más fiel posible a lo que él mismo ha vivido y escuchado. Sus años como trabajador del metro le han permitido conocer diferentes versiones de un mismo suceso que se ha repetido con diversas personas. Ante tal circunstancia, él ha intentado transmitir la esencia de las historias y sin mayores preámbulos, aquí están sus relatos. La hora del café, los relatos del metro. Ya había amanecido y todo estaba en marcha en la línea 5, lugar donde actualmente trabajo. Algunos compañeros y yo decidimos tomarnos un descanso para desayunar. Conversábamos y hacíamos bromas en un pequeño comedor ubicado en una habitación cercana a las vías. Bebíamos café y disfrutábamos del pan dulce. En eso llegó Javier, el muchacho encargado de traernos la papelería para nuestros reportes. Le invitamos una taza de café y aceptó con gusto. Sin embargo, hacía falta una taza, y Javier tuvo que ir a la pequeña cocina junto al comedor. Nosotros continuamos charlando. Entre risa y risa, me percaté de que Javier no regresaba. Con la intención de que me oyera, dije en voz alta y en tono de broma que si se tardaba más, nos comeríamos todas las conchas. Luego me puse de pie y fui a la cocina para ver qué ocurría. Ahí estaba Javier, ante el fregadero con la taza en la mano. Permanecía inmóvil, con cara de susto. ¿Y ahora? ¿Tú qué te pasa?, le pregunté. Javier no podía hablar, estaba paralizado. Poco a poco se fue tranquilizando y nos dijo que acababa de ver algo increíble. Todos nos pusimos muy serios y le preguntamos qué era. Afirmó haber visto a alguien saltar entre las vías y dirigirse hacia el muro. En lugar de chocar contra él, dijo, desapareció como si hubiera atravesado la pared, lo cual era imposible, porque ahí no había ninguna puerta, era una pared de roca sólida. Fuimos hasta el lugar donde según el muchacho había ocurrido el prodigio, y sin embargo no vimos nada raro. De regreso en el comedor permanecimos en silencio, nadie tenía ganas de seguir bromeando. Javier se sentó en un rincón y bebió su café sin mirarnos. De pronto exclamó, «No estoy mintiendo, de veras vi a ese sujeto atravesar la pared». Entre todos intentamos calmarlo. No dudábamos de su palabra, pues casi todos habíamos sido testigos de un suceso extraño, o habíamos escuchado alguna anécdota acerca de hechos inexplicables ocurridos en el metro. Entonces, bajo la luz tenue de la lámpara y envueltos por el aroma del café que hervía una y otra vez, comenzaron a surgir las historias que habíamos vivido en carne propia.
Entre nosotros estaba Gonzalo, quien comenzó a relatarnos lo que le había sucedido a él y a 3 amigos suyos en la zona de Sopleteado, un lugar de que todos habíamos oído hablar debido a los sucesos extraordinarios que ahí ocurrían. Lo que sucedía en la zona de Sopleteado. Entre un trago y otro de café, Gonzalo contó su historia. Recordó que en aquella época tenía poco tiempo trabajando en el metro. Pero no era la primera vez que a él y a sus compañeros les había tocado estar en el área de Sopleteado. Se trata de un túnel cuya extensión es similar a la de un andén y donde están instalados los talleres. En ese sitio se realizan tareas de mantenimiento de los vagones. Entre otras cosas, se retiran el polvo, grasa y demás suciedad que se acumula en la parte baja del tren. Esta es la única parte que está iluminada. Por lo general, todo lo demás está oscuro. Aquella noche, mientras trabajaban, la máquina suministradora de aire sufrió una avería. Eso obligó a los trabajadores a interrumpir su labor, tal y como lo indica el reglamento. Gonzalo llamó por teléfono para que enviaran a un técnico. Manuel, uno de los compañeros de Gonzalo, propuso que mientras el técnico reparaba la máquina fuera a dormir al vagón. Todos estuvieron de acuerdo, pues este tipo de reparaciones suele tardar algunas horas. Se subieron al tren y cada uno eligió una sección del corredor, frente a las puertas. Colocaron cartones y se recostaron sobre ellos. Cuando empezaban a conciliar el sueño, comenzó a escucharse cómo abrían las puertas que sirven para ir de un vagón a otro. «¡El supervisor!», les dijo Gonzalo a sus compañeros. Todos permanecieron inmóviles y en silencio. Esperaban que la oscuridad les permitiera pasar inadvertidos. Durante un buen rato los 4 esperaron, pero el supervisor no aparecía. En ese momento, una corriente gélida inundó el carro y les puso la carne de gallina. Aquella inesperada ráfaga helada los paralizó. No pudieron moverse pese a sus esfuerzos. Entonces comenzaron a oírse unos pasos lentos pero firmes que se acercaban hasta donde ellos estaban. Se escuchó el sonido de llaves al abrir la puerta y luego al cerrarla. Tras ese sonido, se reanudaron los mismos pasos, pero ahora dentro del vagón. Sin duda, había alguien caminando en ese vagón, pero no lo veían. Los pasos se escuchaban muy cerca, como si alguien estuviera pasando ante ellos. Luego se alejaron rumbo al otro extremo del vagón. La puerta se abrió y luego volvió a cerrarse. Solo entonces, los 4 empleados recuperaron la movilidad. Todos mirábamos fijamente a Manuel mientras narraba este suceso. Alguien propuso preparar más café, pero nadie se levantó de la mesa. Nuestro compañero siguió con su historia. Dijo que después de escuchar aquellos pasos, los 4 se pusieron de pie. Tenían miedo, pero también mucha curiosidad. Deseaban averiguar qué había pasado. Para eso tomaron las lámparas para buscar al supervisor o a cualquiera que hubiera estado ahí. Pasaron de un vagón a otro, pero no encontraron a nadie. Los 4 estaban seguros de haber escuchado caminar a una persona. Manuel y sus compañeros regresaron al lugar donde habían estado acostados. Uno de ellos iluminó con la linterna el piso alrededor de los cartones. «¡Hey, miren!», gritó. Todos pudieron ver que en el polvo del piso habían quedado impresas las huellas de alguien que efectivamente había caminado entre ellos. La sombra del garage. Nosotros trabajamos en la zona de talleres. Ese lugar se encuentra siempre muy bien iluminado y limpio. A un costado está el garage. Ahí se colocan los trenes con algún desperfecto cuando el área de reparación está llena. A diferencia de los talleres, el garage es un sitio bastante lúgubre, debido a que ahí no se necesita mucha iluminación. En ese sitio me ocurrió algo inexplicable que quise contar a mis compañeros. Así que cuando Gonzalo terminó su historia, yo tomé la palabra para narrar mi experiencia. Recuerdo que en cierta ocasión le ordenaron a un compañero ir al garage para revisar el altavoz de uno de los trenes. El conductor había reportado que no funcionaba. Este compañero fue solo, mientras nosotros continuábamos con nuestra labor. A los 20 minutos regresó. Su rostro estaba completamente pálido y su boca seca. Se dejó caer en el suelo. Al verlo en ese estado nos alarmamos y quisimos saber qué le había ocurrido. Él tardó en reaccionar. Cuando se recuperó, dijo que ni muerto regresaba al garage. Le preguntamos qué había sucedido. Él no se atrevía a confesarlo.
pero ante nuestra insistencia narró lo ocurrido. Tomó una bocanada de aire para armarse de valor y dijo que había ido a una de las 2 cabinas del convoy para revisar el altavoz. Al comprobar que funcionaban bien, fue a la cabina del otro extremo. Mientras se dirigía hacia allá, escuchó a alguien chiflar al final del tren. Apresuró el paso pensando que era uno de sus compañeros que lo llamaba. En la semioscuridad alcanzó a distinguir una silueta que le hacía señas con el brazo desde la cabina, como diciéndole «¡Ven! ¡Ven!». Cuando llegó al lugar no encontró a nadie. Entonces volvió a escuchar que lo llamaban. El chiflido provenía ahora desde el otro extremo, es decir, en la que había estado primero. Podía distinguir a la misma silueta agitando el brazo. Nuestro compañero supuso que alguien le estaba jugando una broma. Por ello, decidió sorprender al bromista. Fue hasta donde lo llamaban, pero no por fuera del tren, sino a través de las puertas que comunican un vagón con el otro. Cuando llegó al final, abrió la última puerta de golpe y se asomó a la cabina. Ahí no había nadie. Sin embargo, al mirar hacia afuera, vio a un hombre frente a él. A pesar de que, como ya dijimos, el garage está en penumbras, pudo ver que el desconocido vestía ropa desgastada y vieja. Su rostro era totalmente blanco y cadavérico. Además, para su sorpresa, parecía flotar ante él. Al ver semejante espectáculo se quedó inmóvil, mirando fijamente aquella aparición, como hipnotizado. De pronto, aquella figura fantasmal abrió la boca y en un tono que mezclaba la burla y la amenaza le dijo «¡Ven! ¡Ven!». Aterrorizado, echó a correr y no se detuvo hasta llegar a donde nos encontrábamos. Cuando concluyó su relato, todos guardamos silencio. Algunos pusieron cara de incredulidad y no faltó quien soltara una risita. Sin embargo, uno de los que estábamos ahí afirmó tajante que aquello era verdad, que el hombre no mentía, porque a él le había pasado algo similar en el garage. Entonces contó lo que le había sucedido a él. Este otro compañero, que se llamaba Antonio, estaba en el garage revisando las llantas de uno de los vagones. De pronto, sintió que alguien lo observaba desde el interior del vagón. Levantó la vista y se topó con los zapatos sucios y viejos de alguien que estaba parado frente a él. Sin pensarlo 2 veces, soltó la herramienta que traía en las manos y salió corriendo. No obstante, se detuvo a medio camino. Se sintió tonto. «¿Por qué corrí?», pensó. Seguramente era un usuario que se quedó dormido y no pudo bajarse en la terminal. Entonces regresó para buscarlo, pero por más que revisó aquel tren y los demás, no halló nada.